Buenas, les saluda Ernesto García de la página de Eje Soluciones Integrales. En esta oportunidad haciendo un video educativo referente a cómo trabajar con porcentajes en Excel. Para ello hay ciertas preguntas a las cuales trataré de responder. Una de las preguntas que me hacen es la siguiente. Tengo acá que sacar el porcentaje de un determinado monto. Quieren averiguar el 5% de un determinado monto. Hay varias maneras de hacerlas. Una de las formas sería tener en una celda el monto. No es importante el formato en el cual esté. Me ubico en una celda donde deseo obtener dicho 5% y coloco la fórmula igual, el símbolo igual, y luego coloco el 5%. Hay varias maneras de hacerlo. Una de las formas es colocar el equivalente 0.05 y multiplicarlo con el símbolo asterisco y la celda donde está el monto. Y otra de las formas que es también usual es digitar 5%, como lo estoy haciendo ahora. 5% multiplicar por el monto de 5.000 utilizando el mouse a un clic en la celda que está el monto. Me sale la fórmula igual 5% por asterisco B7. Presiono Enter y me habrá extraído el 5% de este monto. Luego de ello ya dependerá de ustedes el aplicar el formato. Uno de los formatos dependerá del tipo de trabajo que realicen o el tipo estándar de formatos que trabajen. Yo les suelo poner este formato. Busco acá en formato y le aplico contabilidad. Listo. Aparece en soles porque está configurado en soles. Y también los símbolos de coma de separación de miles. Bueno, yo quise complicar un poco más la situación para que se entienda otro tipo de realidades que también suele pasar. Tengo acá diferentes montos. Y acá quiero obtener el importe de aplicar el 5%. Acá he puesto dos alternativas. Una de las alternativas he puesto con la opción con celda o sin celda. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si yo deseo calcular el 5% utilizando en una celda el valor del porcentaje o sin utilizar el valor del porcentaje. Bueno. ¿Cómo sería en el caso del 5% utilizando con celda? Sería de esta manera. Me ubico en la celda donde deseo la fórmula, le pongo igual, selecciono la tasa. Es como si estuviera escribiendo 5%, siempre el operador de multiplicación, que es el símbolo asterisco, y luego el valor 1000. Ahora, esa fórmula para esta celda está excelente, perfecto. Pero debido a que lo voy a copiar hacia abajo, entonces tengo que hacer referencias de celdas, aplicar referencias de celdas. Por ejemplo, una forma bastante fácil de aplicar referencia de celdas es tener esta lógica. En esta fórmula el valor de los montos es B14. Pero observo que en los montos hay, ¿cuántos montos? Hay 6. ¿Y cuántos importes deseo obtener? 6. Cuando hay una correspondencia, entonces no es necesario que sea absoluto, sino, en este caso, puede ser simplemente con arrastrar, el B14 va a funcionar. Pero si ustedes quieren ser más específicos, también podrían fijar la columna B. ¿Cómo hago esto? Presiono F4 hasta que aparezca el dólar delante de la columna B. Ya está. Como les vuelvo a indicar, pudo haber sido sin el dólar, también hubiese funcionado debido a que hay una correspondencia. 6 montos, 6 importes. En cambio acá sí hay una variante. En el caso de la tasa. En el caso de la tasa me lo estoy seleccionando con doble clic encima de la celda en la fórmula y aplico otra vez el F4. ¿Cómo se aplica el F4 cuando uno tiene
está en una lactoc. Bueno, se aplica utilizando, por ejemplo, mi F4 tiene, está de color rojo, podríamos decir, en la parte superior del teclado. Y veo un botoncito que está al costado de la tecla control, que también dice la palabra FN de función. Y también está con el mismo color. Entonces, de manera conjunta, estando seleccionada la celda en la fórmula, presiono SFN y el F4. Pero ¿cuál necesito? Necesito que sea fijo la celda. Como es un único dato, lo puedo fijar con esta opción. Dólar antes de la C y dólar antes del número. Como también pudo haber sido solamente el dólar antes de la fila del número 12. Solamente. Bueno. Presiono Enter. Listo. El 5% de 1000 es 50. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, copio hacia abajo, arrastrando. Es una de las formas. Y obtengo los diferentes importes del 5%. Otra de las formas que utilizan las personas es simplemente, como hay una correspondencia, 6 filas y 6 filas de importe, entonces utilizan sin utilizar la celda donde está el 5%. ¿Qué quiero decir en otras formas? Escribir el 5%. Asterisco y la celda del monto. Presiono Enter, lo arrastro a la fórmula y obtengo el mismo resultado. ¿Cuál es la diferencia entre con celda y sin celda? La con celda se utiliza una celda de referencia, que es una de las bondades del Excel, utilizar referencias. Más la segunda no utiliza otra celda y no está utilizando la bondad que tiene el Excel de utilizar referencias. Yo siempre me iría por esta fórmula de aquí, porque es mucho más ilustrativo, es mucho más importante. Si yo cambio el porcentaje aquí, para que ustedes vean, de repente quiero sacar el 20%. Vieron que se actualiza, mas no pasará lo mismo con esta fórmula, ya que yo tendría que manualmente digitar el 20%, modificar la fórmula. Acá solamente agregando el 20% lograría calcular los porcentajes en los importes. Bueno, ya es elección de cada persona cuál lo utiliza. Yo muy particularmente me inclino por la primera, porque utiliza todo el potencial del Excel. Segunda pregunta. Bueno, acá me piden descontar el 10%. Para descontar el 10% hay varias formas. Una de las maneras más fácil sería, bueno, si yo descuento el 10%, bueno, las que les gustan las matemáticas dirían así. Los que les gustan las matemáticas dirían así. Si descuento el 10%, ¿con cuánto me quedo? Con 90%. Bueno, sería una forma de hacer, ¿no? Yo pondría, si le estoy descontando el 10%, es 90% lo que tengo que calcular. Dice descontar el 10%. Entonces quiero saber cuánto es lo que me queda. Me quedará el 90%. Listo. Y obtendré el importe. Nuevamente, si quiero aplicar el formato, le aplico formato contabilidad. Ya dependerá del gusto de cada persona. Pero como le vuelvo a indicar, por lógica matemática, si 10% le quiero descontar, me quedaré con 90%. Una de las formas. Veamos otro caso, cuando utilizamos el descuento. Y nuevamente, bueno, acá yo utilizo una fórmula que ya hemos visto anteriormente. ¿Cuál es la fórmula? Aplicar con celda el 10%. ¿Correcto? Descontar el 10%. Entonces yo quiero hacerlo, utilizarlo con celda. Entonces, ¿qué haría yo? Utilizo el valor, ¿correcto? Y lo multiplico por el monto. En el caso de B13 puede ser así nada más, debido a que hay una correspondencia. 6 montos, 6 descuentos. Pero para el caso del 10%, sí yo tengo que aplicar el formato absoluto. Este 10% está en la celda C13. Me ubico aquí y le presiono F4
para ponerle formato absoluto. ¿Listo? Listo. El 10% es este monto. Lo arrastro y listo, calculé el 10%. Para saber el descuento, simplemente, o en otras palabras, el importe que queda, simplemente haré una simple resta. Este monto menos este monto. Listo, 900. Y arrastrando, o si no, con doble clic en la esquina inferior, logro copiar la fórmula. Bueno, como vieron, no es nada difícil. Nuevamente selecciono y le aplico el formato de contabilidad. ¿Listo? Ahora, ¿la variante cuál es? Bueno, acá voy a descontar de la lista, la pregunta es la misma. Lo voy a copiar, la pregunta es la misma. La única diferencia, ¿cuál va a ser? Que yo quiero calcularlo directamente, el valor del importe. Para las personas que les gustan las matemáticas, harían así. Una de las maneras sería, por ejemplo, igual quiero directamente calcular ya el importe descontando el 10%. Entonces una de las formas sería así. A 100% estoy utilizando una de las formas. Allá, lo voy a poner lo más fácil que suelo yo hacer. 1 menos, 1 es equivalente al 100%. Y el 10% yo tengo que ponerlo el valor equivalente. ¿Cuál es el valor? El valor equivalente del 100% es 1. El valor equivalente del 10% es 0.1. Entonces mire cómo hago la fórmula. Solamente utilizo los valores equivalentes. 1 le descuento el 0.1 y a ese valor lo multiplico por el importe. Como hemos dicho, este B25 es el monto. Como hay 6 montos y hay 6 importes, no es necesario cambiar la referencia. Disculpen, acá quiero con celda, entonces yo tengo que, este 0.1, tengo que seleccionar la celda que necesito. Y como hemos dicho que esa celda es única en la fórmula, lo tengo que poner con formato absoluto. Listo. Presiono Enter y listo. Ya habré calculado de manera directa, como verán, estos valores que están aquí, fue calculado a través de qué? De una columna adicional que calculé el descuento. En cambio acá, utilizando una fórmula de 1 menos la tasa, el 1, como les vuelvo a indicar, es equivalente numérico de 100%. Le estoy descontando el 10% y a esa diferencia lo multiplico con asterisco con la celda B25, que es el monto. Y listo, formato absoluto para el porcentaje porque es un dato único y B25 no es necesario porque 6 montos, 6 importes. Hay una correspondencia, no requiere de algún tipo de referencia. Listo, son iguales los montos. La única diferencia utilizo, en el primer caso utilicé una columna de descuento. En este segundo caso utilizo una referencia y de frente, utilizando una diferencia previa, he podido calcular el importe total. Ahora, ¿cómo lo haría si la persona quiere sin celda? Bueno, sin celda podría ser de esta manera. A 1 le descuento el 10%. Así lo pueden poner. 1 menos el 10% multiplicado ¿por quién? Por el valor del importe. Acá salió de esta manera debido a que no le puse el igual. Pongo el igual y completo la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Falta multiplicar por el importe. Listo. Presiono Enter y obtengo el mismo resultado. Ya está. Le pongo el formato de contabilidad y listo. Ahora, siempre resaltando, a mí me agrada más utilizar con celda, porque utilizo la versatilidad de utilizar referencias y se está explotando al máximo la utilidad del Excel. Si utilizo sin celdas, en otras palabras, este tipo de fórmula es mucho más rígido, ¿no? Mucho más rígido porque si yo quiero hacer algún cambio del porcentaje, tendré que ir a la fórmula y volver a copiarla. En cambio aquí, con solamente modificar el porcentaje, yo puedo hacer automático
el cambio del importe. En otras palabras, para otro tipo de porcentaje de descuento, puedo aplicar al importe. Bueno, cuestión de gustos. Tercera pregunta. Me preguntaron cuánto es el porcentaje de incremento. El porcentaje de incremento, bueno, va a depender de la referencia. Normalmente el porcentaje de incremento se hace con respecto al importe anterior. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es simplemente hacer una diferencia. Lo voy a hacer utilizando celdas. A este valor, bueno, tengo que hacerlo con paréntesis. A este valor le quito el valor de abril y a esa diferencia quiero saber cuánto representa de mi total. Y el total siempre va a ser con respecto al mes anterior. También se puede sacar con respecto al mes posterior, pero normalmente se saca con el mes anterior. Entonces lo divido. ¿Y qué es lo que me da? Me da el porcentaje que representa. ¿Cuánto representa? Bueno, no está en porcentaje. ¿Cómo hago para que esté en porcentaje? Simplemente hago así. Busco el símbolo del porcentaje y listo. ¿Ya está? Y si quiero más decimales, simplemente acá le incremento decimales. ¿Ya está? Fácil y sencillo. En el caso que yo quisiera hacer lo mismo, pero acá le he puesto una variante. ¿Cuál es la variante? ¿Qué porcentaje representa cada importe del total? Quiero averiguar qué porcentaje representa. Esto sumado me da un total. Quiero saber de ese total cuánto representa 1000, 1500, qué porcentaje representa. Eso es muy sencillo. Primero tendría que hacer una suma. Entonces acá tendría que hacer una suma. Hay varias maneras de hacer esa suma. De todos estos importes, presiono Enter. Listo. Y acá calculo el porcentaje. Igual, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente tengo que hacer esto. La misma idea de calcular el porcentaje es el monto dividido entre el total. La única diferencia es que este total es la suma de los montos. ¿Listo? Pero como todos se van a dividir para calcular su descuento o su porcentaje con respecto al total, entonces el total tiene que ser de referencia absoluta. F4, referencia absoluta, es con los $2. Dólar antes de la columna y dólar antes del número. Presiono Enter y lo copio. Si yo deseo hasta el total. Y ahora simplemente le pongo el formato, porcentaje. Y le pongo, si deseo, bueno, puedo dejarlo así o si no con un decimal. Ya está. Y listo. No sería porcentaje de descuento, sino sería, digamos, porcentaje que representa, ¿no? Porcentaje representa. Bueno, por poner un nombre, ¿no? Listo, fácil y sencillo. Los importes también los puedo cambiar. Listo, y también estos importes. Fácil y sencillo. Como vieron, no es nada del otro mundo. Listo. Y la pregunta 4, que me hacen una pregunta, bueno, que no la entiendo completamente, pero supongo que quieren hacer combinación de celdas. Combinar celdas. Hacer columnas varias en una misma. Bueno, supongo que quiere hacer, por ejemplo, todas estas celdas, de repente yo quiero que todas estas celdas se conviertan en una. Supongo que eso habrá querido preguntar. Lo utilizo la función combinar. La máquina lo combina las 4 celdas en una. Eso se llama combinar y centrar. Le ponen de repente para encabezados, le pongo un tamaño más grande. Tamaño de repente 16 y le pongo un color, ¿no? Color cualquiera. Listo. Y un borde si desean. Ya está. Negrilla y cursiva si es que desean. Bueno, supongo que eso habrá querido preguntarme. Bueno, espero que les haya gustado. Eje Soluciones Integrales. Por favor, manito arriba y suscribirse a mi canal.
Estaré colgando otros videos de acuerdo a las sugerencias o peticiones que tengan. Siempre del aspecto matemático o del aspecto de macros. Si alguien requiere mis servicios, me lo hace saber. egarcias2009@gmail.com. Gracias.